¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. A quienes quieran escuchar, participar, bajo la sombrita, invitados a sentarse a este conversatorio Aprendizaje en la Ciudad, el último de esta segunda jornada. Y acá, bueno, me presento primero. Vamos a pedirle silencio, si es que podemos hacer silencio. Por ejemplo, a esos dos niños que están ahí. Niños, sí, ya, ahí está bien. Ya, silencio, gracias. Mi nombre es Rita Cox, soy periodista, editora y conductora del programa Ciudad Pauta de Radio Pauta, de ahí que esté moderando este aprendizaje en la ciudad. Y para conversar, estamos junto a Roberto Moris, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Católica, Ángel Ibáñez, de Patio Vivo, Carola Carrasco, de Espacio Lúdico, Curro Guerrero, del Festival Hecho en Casa, y les vamos a pedir a cada uno que se presenten como corresponde, porque tengo unos currículum demasiado extensos de cada uno, así que cada uno editará. Partamos por la Ángela. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno está este espacio de conversación, de cambio de ideas. Yo trabajo por dar espacio, ahí, trabajo por dar espacio a la infancia y la naturaleza en la ciudad. Hace 10 años cofundé Patio Vivo, una organización sin fines de lucro que nos dedicamos a transformar los patios escolares, esos espacios de cemento duros, donde prima la pelota, en lugares con naturaleza, con la fuerza de los árboles, para que los niños, niñas y adolescentes crezcan en contacto con la naturaleza. Muchas gracias. Mi nombre es Curro Guerrero. Yo trabajo en el estudio creativo PLA, que hacemos el festival Hecho en Casa, famoso por el patito de hule, que aquí tengo un pedazo del pato de hule que se transformó en bolsa. Y hacemos intervenciones culturales gratuitas y accesibles para todos en la ciudad. Y gracias a ese conocimiento, más lo que es ser padre y ciudadano acá en Santiago, trataremos de aportar al panel. Eso. Muchas gracias. Carolina Carrasco. ¿Aló? Ya. Yo soy Carolina Carrasco, soy cofundadora de Espacio Lúdico, soy amiga de todos ellos, así que estoy muy contenta acá. Después nos vamos a una fiesta, al VIP. Bueno, ya estuvo José Gómez acá, habló un poco de lo que hacemos en Espacio Lúdico, pero también, bueno, acá la invitación es hablar de mí, o sea, cómo es mi experiencia desde el aprendizaje. Entonces tengo esta pata en Espacio Lúdico que tiene que ver con el espacio urbano, los barrios y el aprendizaje a través del juego, pero también estamos explorando otras áreas que tienen que ver con la experimentación urbana, las formas de transformar desde la experiencia los espacios urbanos y aprender desde aquello, ¿no? Desde el hacer. Así que, bueno, vamos acá a conversar, yo creo que desde esas dos áreas. Gracias. Y por último, ¿me escuchan ahí? Está Roberto Moris, arquitecto. Hola, bueno, yo soy Roberto Moris, soy académico en la Universidad Católica. Yo me dedico a la investigación aplicada. Soy arquitecto planificador urbano y nuestro trabajo es ayudar a tener un mejor sistema de gestión en las ciudades, esencialmente grupos de trabajo en los ministerios, en los municipios, en los gobiernos regionales que requieran poder potenciar su trabajo colaborativo, y nosotros lo que tenemos como común elemento de eso es el uso de la tecnología y las distintas formas de colaborar. Que eso es, así que dentro de eso el aprendizaje es tremendamente importante, porque tú no cambias las formas, sino a través del cambio de hábitos y la propia comprensión de tu aprendizaje. Si no percibes el aprendizaje, es muy difícil cambiar los patrones de comportamiento. Bueno, en este último conversatorio lo vamos a hacer con una modalidad que va a incluir dos preguntas y, por supuesto, las preguntas por parte de los asistentes. Siempre se habla de la ciudad, incluso uno lo escucha mucho en la tele,
que la ciudad es el lugar de las oportunidades, se suele decir que es el lugar de las oportunidades básicamente de trabajo, para hacer relaciones sociales, para conseguir trabajo, pero se habla muy poco de cómo la ciudad podría ser, ¿no es cierto?, un escenario para la educación y el aprendizaje. Y la primera pregunta es cómo debiesen ser esos espacios de la ciudad para efectivamente favorecer el o los aprendizajes, Ángela. Vamos así en orden y ustedes van contando cuál es su visión. Claro, las ciudades, como tú decías, como lugar de encuentro, son un espacio de aprendizaje. Aprendemos con los otros, de los otros. Sin embargo, tiene que existir esa predisposición a aprender, ¿cierto? Como esa apertura. A mí me pasa que a veces vengo a Santiago, estoy súper cerrada, llena de cosas y no, mis encuentros no entrego ni me entregan en el fondo. Entonces, creo que es muy bonito pensar en qué situaciones, qué cosas gatillan esa curiosidad por como abrir el espíritu de las personas, predisponerlas a aprender, a entregar algo. Nosotros trabajamos en infancia pensando en cómo creamos lugares que entre los niños aprendan. Entonces, trabajamos diseñando espacios que desde el diseño les gatillen preguntas, desde el diseño gatillan ciertos movimientos donde se generen interacciones con los otros que generen estas preguntas, respuestas y donde se empiezan a desarrollar habilidades. Pero creo que tiene que haber, para que esto nos funcione, es una cultura. O sea, no es solo el espacio, sino que también es cómo vamos generando una cultura de aprendizaje, de apertura. No sé si entrar como en detalle o damos una vuelta. No, pero sería interesante como cuando dicen lo de la cultura, ¿te refieres a la cultura probablemente, no sé, quizá de desconfianza hacia el otro, de no valorar que exista una persona diferente, distintos espacios, barrios, lugares en una misma ciudad, que uno básicamente en Chile o en Santiago no atraviese la ciudad muy frecuentemente? No es muy frecuente que vengamos a este sector de Santiago, probablemente muchos. Claro. Una de las cosas más lindas que vemos con la infancia es que los niños, las niñas no tienen juicio. Entonces juegan con otros. Eso es maravilloso lo que hacen los espacios de juego porque en el fondo entre los niños al no tener juicio juegan con otros. En los colegios vemos no manejan el mismo idioma, por ejemplo. Y a través del juego empiezan a conocerse y hacen también que los padres generen confianza. Se empieza a crear un clima de confianza, de apertura a otros, a bajar los juicios. Muchas veces no nos acercamos a otros porque como adultos, obvio que tenemos juicio y tenemos ciertos temores y qué sé yo. Y los niños son como unos catalizadores de sociabilización, de integración social, lo que nosotros vemos en la escuela. Pero para eso también es bien importante cómo es la forma también, ¿cierto? Cómo los invitamos. Porque lo que a veces vemos en ciertas... Yo me especializo en temas de juego, entonces en diseño de espacios de juego. Y cuando, por ejemplo, los juegos, los prefabricados, prediseñados, tienen una lógica de movimiento, de encuentro, que no promueve realmente. Lo que pasa es que los niños se lo aprenden de memoria, son muy seguros, son muy fáciles. Entonces suben, caminan, se tiran por el resbalín y eso es. Cuando tenemos espacios que desafían un poco más a los niños, se empiezan a ayudar unos con otros y empiezan a crear los propios juegos. Hoy día uno ve en las plazas y no tenemos cultura, siempre están los papás. A mí también me pasa con, con mi hija, como no, ese es otro. Como uno va generando esa cultura de dejar que se suban, dejar que se caigan, un poco como romper esos límites. Sí. No, interesante porque básicamente lo que dices de la plaza es que la plaza está pensada desde el temor del adulto, no desde la sensibilidad del niño. El niño se cae, el niño cuando se cae aprende a levantarse, prácticamente pasa algo con otro niño que está por ahí, que quizás le da la espalda o lo ayuda, pero claro, son plazas miradas desde la seguridad, ¿no es cierto? La seguridad parece ser como una palabra bien clave en la ciudad.
Curro, tú desde tu perspectiva, la misma pregunta, ¿qué oportunidades podría dar la ciudad para los aprendizajes? Sí, me encanta que haya en este tipo de espacios, partiendo por este maravilloso festival que parte en esta primera instancia, que convoca a gente variada, que le entrega un lugar seguro para conocerse, para aprender, para comunicarnos, y que en mi caso particular con el Festival Hecho en Casa, incluimos también el tema de la sorpresa para tal vez un lugar que los espacios en la ciudad están, hay un montón de lugares, es bacán que se puedan reactivar de diferentes formas, pero nosotros con el festival tratamos de marcarlo para que la gente vea como, oye, antes siempre pasaba por aquí, no me había dado cuenta que está esto, al encontrarte con una mariposa gigante en la Torre Entel, como que ves las cosas con otro ojo, y se acerca un montón de gente muy variada, se siente segura porque están todos en el contexto del festival, y ese tipo de concepto lo defino como un espacio, si estás en un espacio seguro con gente variada, es propicio para el aprendizaje. En un ejemplo de intervención urbana más preciso, creo que, por ejemplo, las plazas de bolsillo, que antes era un espacio baldío entre medio de dos edificios que no había nada y que llega la comunidad a poner un mural hermoso, traer algunos emprendimientos, crear un espacio que invita a todos de manera gratuita, ese tipo de lugares creo que son propicios para el aprendizaje. Es interesante y ahí te lo hago como para una contrapregunta, pero lo que une a el Festival Hecho en Casa y a Patio Vivo es el juego. En el caso de Hecho en Casa es el juego para niños y adultos. Y hay varios urbanistas, y ahí pueden intervenir también, hay varios nuevos urbanistas, jóvenes urbanistas en Chile y fuera que están planteando cómo llevar el juego a la ciudad, con espacios que sean más o menos ordenados, pero que también, digamos, den cabida como a una palabra que odio, pero que es lo lúdico, ¿no? Que es como, que es básicamente como el desvariar, que el adulto también pueda desvariar dentro de la ciudad en un espacio de respeto, ¿no? Tal cual, o sea, se acerca mucho a lo que dices al urbanismo táctico, que quizás también la Caro han desarrollado cosas en esa línea, y me encanta que se permitan estos espacios en la ciudad, que no esté todo, como decías tú, de los juegos, que está todo claro lo que tienen que hacer, tienen que subir, bajar. El Festival Hecho en Casa te invita a ver algo y que la gente se cuestiona, oye, eso no es arte, o sí, qué bueno, qué interesante pregunta, ¿qué es para ti entonces arte? O que no esté todo predefinido, sino que uno vaya ahí a vivirlo de diferentes maneras y uno aprende de cómo, mira, él lo está viviendo, está haciendo esto con este juego y otros lo hacen de otra manera. Em, Creo que todas esas cosas ayudan a que nos comuniquemos, somos comunidad, y cuando encontramos cosas en común en estos espacios, en estas intervenciones, nos hacemos y aprendemos de nosotros mismos. Carolina Carrasco, tú eres arquitecta, especialista en innovación social, directora y cofundadora de Espacio Lúdico. ¿Cómo desde esa arquitectura experimental se puede hacer esta pregunta de qué debiese aportar la ciudad o otorgar la ciudad para que hubiesen experiencias de aprendizaje significativas? ¿Aló? Ya. Así como para no repetirme, porque yo creo que acá estamos bien de acuerdo en varios conceptos, ideas, alineamientos. Quizás lo último que hemos estado en espacio lúdico y con José en proyectos más particulares, privados, tiene que ver con poder dar énfasis a las subjetividades. Yo creo que, eh, claro, un poco en línea con lo que decían ustedes, cuando sobredeterminamos los espacios, sobredeterminamos las ciudades, la plaza es para jugar y para nada más, y el juego además ya está determinado qué tipo de juego se va a hacer ahí. No hay espacio para la creatividad ni para el conocimiento, digamos, específico de ciertas subjetividades, de ciertos intereses personales o transformaciones también desde lo colaborativo que hablaban en la mesa anterior.
Y para mí, como arquitecta, urbanista, y que más encima hice un magíster en planificación urbana, que es algo, que ahí Roberto, perdón, pero es bastante seco, ¿no? Como la planificación urbana es reglamentaria. Entonces, te define a priori. Y eso, si es que uno solamente trabajara desde esa visión, ¿no? Desde la planificación urbana determinada por alguien, quien sea, que es parte del hacer la ciudad, pero sin dejar espacio para esta flexibilidad, para esta creatividad, espontaneidad, que creo que sí lo hacen acá mis colegas. Y por eso llaman tanto la atención, ¿no? Por eso, digamos, estamos acá sentados. No habría una especie de aprendizaje en la ciudad. Entonces, y eso lo vemos en todo. Después, nuestros niños, niñas, tienen que salir a la calle, caminar desde tu casa al colegio y en el trayecto o se tienen que estar cuidando de no tropezarse o que no los atropellen, pero en verdad no hay un espacio adecuado para poder relajarnos. Si pensamos en la ciudad se construye cuando dejamos de preocuparnos de sobrevivir. Entonces tenemos que dar esos espacios para sentarnos a recrearnos. Lo lúdico, que voy a reivindicar el concepto que me parece que es mucho más amplio que el juego, creo que tiene que estar en la planificación y la flexibilidad para poder aprender de otros solo y determinar algunas diferencias en lo que quizás uno u otro definieron o decidieron qué es lo que iba a pasar ahí. Ahora quiero aprovechar tu tu expertise, ¿no es cierto?, como planificadora urbana. Tú hiciste el posgrado en Melbourne, Australia, pero también a propósito de la innovación y de la arquitectura experimental, ¿cómo se resuelve también el desafío de una ciudad como escenario de aprendizaje cuando existen brechas tan potentes, ¿no es cierto?, entre barrios en los que se puede jugar en la calle, no se puede jugar en la calle, se puede disfrutar del verano o se padece del verano, se puede, no sé, callejear o no se puede callejear y aprender algo de un contacto, ¿no es cierto?, con el otro durante una tarde, digamos, de improviso. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿O cuáles son los desafíos que impone esa realidad que nos toca a todos para poder dar, digamos, algún espacio para el aprendizaje, ¿no? Sí, claramente, sobre todo en Latinoamérica, me tocó juntarme con un colega australiano ayer, así que vengo fresquita con, con la conversación. Las diferencias en nuestro país entre clases sociales, grupos educativos, son infinitamente opuestas, ¿no? Em, un barrio en Vitacura con sus plazas seguras, incluso con cuidadores, ¿no?, contratados para que los lleven a los niños a la plaza y estén ahí y disfruten, es completamente diferente a lo que pasa quizás que también me tocó trabajar por techo en algún minuto, en barrios del Espejo, por ejemplo, donde, como dices tú, el espacio es un barrial o un espacio de tierra, pero en defensa de aquello, yo te diría que en los espacios más informales hay mucha más creatividad y mucho más aprendizaje desde lo precario. ¿Por el tejido social? ¿Cómo? ¿Por el tejido social? No sé qué te refieres muy bien con eso, pero Me refiero como porque las comunidades están más organizadas, quizás son menos individualistas, están más conectadas. sí, yo creo que la colaboración ahí es clave, ¿eh? O sea, estamos hablando de un grupo sumamente individualista a otro grupo que sin colaboración no sobrevive, básicamente. Eh, y eso va traspasando grupo a grupo, ¿no? Mucha gente que viene de campamento, que es base para la construcción de un campamento, es la colaboración. Y también porque el que no haya nada también hace que tú crees espacios. Entonces, para nosotros en espacio lúdico ha sido complejo esto de hablar, por ejemplo, de lo informal, de lo temporal, porque en Sudamérica tenemos, o Latinoamérica tenemos la concepción de que lo temporal y lo informal está muy asociado a la precariedad, ¿no? Como algo negativo. Y creo que de poco a poco, bueno, esta cosa así media hipster, media taquillera, no, la plaza de bolsillo ha ayudado a que esto se reivindique un poco. Hay límites, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, hasta dónde sirve, pero
quizás aprender de aquello, así como si fuéramos unos antropólogos y decir, oye, hay mucha creatividad acá, pero tenemos que saber ocuparlo, ¿no? Obviamente eso debería llegar donde necesitamos focalizar, y ahí está el problema, cómo lo temporal o esta creatividad se puede transformar en grandes proyectos basados en la creatividad situada de este grupo de gente que además ya tiene las soluciones clarísimas o lo que necesitan, ¿no? Ceci. Gracias. Roberto Mori, te repito la pregunta y bueno, puedes sumar todos los elementos que quieras, ya que escuchaste aquí a los partners, pero ¿qué debiese tener la ciudad o proveer la ciudad para dar, ¿no es cierto?, ser un escenario favorable a los aprendizajes. Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, a mí me dan ganas de ir como haciendo doble clic con todo lo que comentaron ustedes. Pero voy a tomar el último punto que planteaba la Carola respecto al tema de la planificación y cómo la planificación es bastante fome. Y dice, los planos reguladores. ¿No es cierto? Y una de las primeras cosas, si uno va a entender la ciudad como un constructo colectivo que es reflejo de las distintas culturas, cuando uno ve hacia atrás en el pasado, en el fondo ve las culturas, ve las civilizaciones a través de las ciudades. Y si no estaba la gente, trata de entenderla, de cómo eran y cómo se comportaban. Entonces, ahí la cultura es como el inicio, pero también el resultado. Entonces, en ese sentido, querer encontrar profesionales como los de la planificación urbana y todo, que estén a cargo de algo que no se puede estar a cargo, porque es una cosa viva que está, a menos que muera, ni siquiera la ciudad al morir, igual siguen cambiando. Entonces, donde es vivo, yo diría que una de las cosas que podría conectar es que de alguna forma yo podría ir con toda la conversación respecto a la parte técnica de instrumentos, que es una forma de trabajar, y la otra que es respecto a los ciudadanos, en el fondo, que es los que realmente todos, tanto los que toman decisiones como los que no toman decisiones supuestamente, somos ciudadanos, y eso de alguna forma somos todos urbanistas. Igual que como Ratatouille, que todos pueden ser chef, yo creo que todos somos urbanistas. Y de hecho tenemos un curso en la Católica que damos en San Joaquín hace como 12, 13 años, que se llama Exploraciones Urbanas, que es un curso de aprendizaje activo y que tiene como objetivo que los estudiantes tengan conciencia que son ciudadanos. Y lo dan distintos tipos de profesores, sociólogos, ingenieros, arquitectos, de lo que sea. De hecho, yo el semestre pasado tenía 18 carreras distintas, 90 alumnos y 18 carreras distintas. Entonces, es una parte de la transformación, no es formar planificadores, sino que es que todos nos demos cuenta que somos ciudadanos, que salimos de nuestra casa, que caminamos al paradero, que tomamos el metro o que vamos en auto. O sea, de pronto todo nuestro día, a diario vivir, no tenemos tanta conciencia hasta que hay un choque, que hay una explosión, que hay algo malo, pero estamos todo el día viviendo la ciudad. Y yo creo que eso, si todas las distintas disciplinas te dan cuenta de esa responsabilidad de ser ciudadano primero también, pero después desde que donde tú estás hay una forma, creo que es un trabajo que es un poco más de largo plazo respecto a cambiar la ciudad, pero creo que tiene mucho más sentido porque finalmente en los colegios, en el Estado, en distintas partes, es donde nosotros tenemos de alguna forma cómo incidir en esa ciudad demostrativa, que yo creo que finalmente el tema de vincular la cultura con los ciudadanos es que si uno ve que no se están respetando cierto tipo de actos que uno considera que debieran ser o que no debieran ser, eso va más allá de las leyes. Y yo creo que para qué decir que el estallido social nos removió todo. Entonces encuentro que esa discusión que no está cerrada es como parte de esa conversación que es lo que hacen ustedes, lo que en el fondo, por eso dan ganas de como que en realidad hablemos más de lo que hacen ustedes, porque esa transformación es poco en la que nosotros estamos interesados. Por un lado, la parte más tecnológica, como de la parte fome, como digo, de los instrumentos, pero también en que las personas todas vean la ciudad, la puedan entender desde su perspectiva para poder también explorarla y finalmente cambiarla. Pero parece un poco más largo el recorrido, pero como que si no se hace ese recorrido, yo creo que realmente no estamos abordando esta pregunta de fondo sobre la ciudad como espacio de cultura y de aprendizaje. Interesante lo que dices porque lo que le entrega como la acción a las bases, digamos, que somos nosotros, da lo mismo la edad,
Y también el aprendizaje lo consideras como si fuera como una suerte de virus. Yo sé que la palabra virus un poco da un poco de miedo después del COVID, pero este es un virus como positivo, buena onda. Es un virus que contagia para que el otro haga lo que yo hago. Por ejemplo, no sé, reciclar. Si yo logro contagiar a 2 personas y esas 2 personas a otras 4 y esas 4 a 8, es como que así funciona el aprendizaje. Lo que pasa es que yo creo que también, y eso lo podríamos conversar, que el aprendizaje también está muy ligado como a la relación, ¿no es cierto?, jerárquica y no a lo horizontal, ¿no? Bueno, está ese código QR, no de adorno, está ahí para que ustedes hagan preguntas. A mí el WhatsApp me está sonando con esas preguntas. Vamos a entrar a la segunda pregunta y luego a las preguntas que ustedes están mandando a través de este WhatsApp, de este código QR. Bueno, la segunda pregunta es, a ver, voy a editarlo un poco porque parte de las respuestas la han dado, pero ¿cuándo estamos frente a una experiencia que favorece el aprendizaje o los aprendizajes en la ciudad? O sea, ¿y qué características debiese más o menos tener esa experiencia? Si conocen algún caso en Chile, por supuesto que ustedes, por ejemplo, tienen casos súper concretos que los pueden compartir. eh, Quizá, bueno, yo tengo información un poquito de patio vivo, de cómo no es cualquier patio el que uno ve de norte a sur, sino que ese patio está muy ligado a la materialidad de esa comunidad, a la historia de la comunidad. O sea, en el fondo hay como identidad, ¿no? Quizá la palabra identidad y aprendizaje también deberíamos considerarla junta. Ángela, si quieres, partes tú. Gracias. Claro, es una pregunta porque viene como... Aquí galleteamos Es un poco todo. lo que nos dedicamos, es a crear paisajes de aprendizaje en Patio Vivo, transformando los patios escolares. Pero antes, entonces, quiero meterme en los patios, pero antes de meterme a algo tan específico y a la vez tan global, porque está lleno de patios escolares, cuando estaba pensando como qué lugares de las ciudades en Chile a mí me nutren, aprendo, no puedo no pensar en los balcones de Valparaíso, o sea, en mirar los barcos, cómo están los cerros, ¿cierto? Llenos de colores y personas que viven ahí, como, y los barcos que dan este aire, y es como, el mundo es tan grande, ¿cierto? Y el universo y el océano Pacífico, el olor a café que sale a cierta hora cuando muelen café en Valparaíso. Creo que Valparaíso es una ciudad de aprendizaje, es una ciudad donde aprender, donde relacionarse con otros por las características geográficas, es más fácil. Santiago, al estar en un valle, yo no sé, a mí cantan los cerros, entonces me acuerdo que cuando iba al colegio, el bus, pasando por el río Mapocho, cómo se veían los amaneceres. Son como esos hitos geográficos que tenemos que nos hacen preguntarnos algo más, ¿qué hay más allá? Porque esas preguntas cuando generamos miradores a ciertos, ya sea naturaleza o algo tan increíble como el pato de hule, y uno se pregunta, ¿por qué estamos gatillando un aprendizaje? Nosotros en los patios de los colegios, es que es como hasta obvio, es bien lógico, porque lo que tenemos son 300, 500 niños juntos con adolescentes que están en un territorio de aprendizaje que es la escuela, pero que lamentablemente se piensa que el aprendizaje es lo que ocurre dentro del aula, desde lo cognitivo, lo académico, ¿cierto? La mente. Cuando en verdad los más chicos van creciendo, entonces ellos aprenden a través del movimiento. Uno observa a un niño y ve cómo se mueve y dice, bueno, está aprendiendo, se está desarrollando. Entonces, al transformar estos espacios que suelen ser planos, en Chile no, como que decidimos, cuál es una tendencia global a hacer espacios planos porque se dicen más seguros. En cierto momento como que hicimos que todo fuera seguro, cuando en verdad ya nos dimos cuenta, creo que eso es una mentira. La vida no es segura, la vida tiene cambio y sobresalto. Pero bueno, pusimos todo plano para que fuera más seguro, donde algunos juegan a la pelota, otros muchos se quedan afuera,
Y lo cierto del caso es que los estudiantes no están desarrollando su cuerpo. Cuando uno hace observación de recreo, ves como muchos se tropiezan con ellos mismos. Eso es porque tienen el cuerpo completamente desarticulado, ¿no? La musculatura está... Y lo maravilloso de trabajar con niños es que son infinitamente más creativos y más hábiles que nosotros. Entonces, desde ahí es hasta fácil. Uno pone una pendiente y van a correr y van a crear. Es un muy buen público en ese sentido. No, da la mano y te la van a tomar y van a crear nuevas cosas. Entonces, creo que las escuelas efectivamente son un centro que está ahí diciendo como hagamos algo. Em, Hay que sacar el aprendizaje del aula. Y, y creo que este festival es un primer paso para eso. Claro, yo complementando, tú estás sacando lo del aula dentro del mismo establecimiento y aplicando la naturaleza que tiene la sorpresa de que puedes escalarla, puedes ramillarte, puedes olerla, que tiene un montón de cosas y por eso trabajan quizás con la naturaleza, entre otras cosas. Nosotros la estamos llevando más allá a la ciudad también y creo que la pregunta iba más en qué cosas cómo se crea un espacio que permite este aprendizaje. Em, lo dije antes también un poco, que sea un espacio que te dé la cierta seguridad de que tú estás en un aula, entonces ya, si el patio lo estamos creando acá, estoy seguro, está en un terreno específico. Nosotros eh, invitamos a que la gente vaya a estos espacios, pero puede que hagan otra cosa al llegar ahí. Me pasa que con mis hijos fuimos a ver La Llama que hizo un artista que hace con reciclaje, que era un llamado al reciclaje, más que reciclaje, dijo, tiene que ser plástico de la basura, no puede ser plástico de ninguna otra parte, tiene que ser de la basura porque si no, no es mi obra. Y ahí fuimos a verla y mis niños se quedaron felices jugando en estos árboles que tienen un montón de raíces. Y de hecho, uno de sus lugares favoritos en la ciudad es un árbol ombú, que le dicen el árbol escala a escala, que les da una seguridad, les da un aprendizaje en base a la naturaleza. Y me encanta que estén estos espacios disponibles en la ciudad. Nosotros tratamos de destacarlos, los urbanistas también, o sea, lo que se hizo en el Paseo Bandera es una intervención urbana, hubiera sido bacán que hubiera sido proyectado por un urbanista, pero se hizo a través del arte y se ganó un espacio seguro, con color, con alegría, con positividad. Me gusta mucho ver a Javier de nuestro centro, que también está con la comunidad trabajando en un espacio en que ellos se sientan cómodos de que vuelva a reactivarse. Creo que necesitamos tener el tiempo para poder ver las cosas que está lleno de cosas de aprendizaje. Me gusta más caminar a un lugar o andar en bicicleta que irme directo caballo feria y no ver nada y no aprender nada en el camino, sino que creo que hay un montón de conceptos que ya los hemos nombrado algunos, entre tener tiempo, que sea seguro, el espacio que te sorprenda, la naturaleza te sorprende, estas obras gigantes te sorprenden. Y por ahí va, para mí, por lo menos, cómo se puede la ciudad tener espacios de aprendizaje. Los digo. Violina. Em, puta, no sé, a ver, yo quizás voy a hablar o poner en la mesa la conversación sobre la escala. Yo creo que hay diferentes aprendizajes en diferentes escalas de las ciudades espaciales, ¿no? El colegio, por cierto, puede ser estratégicamente, desde la política, la planificación, un punto esencial para aprender no solamente dentro del aula, sino que abrirlo a la comunidad, incluso en espacios donde la carencia de lugares es esencial. Yo creo que ahí hay que poner el foco ya en la política pública, es decir, esto no solamente funciona a puertas cerradas, sino que también ahora en vacaciones, por ejemplo, los fines de semana, puede ser un espacio de aprendizaje colaborativo, la comunidad, abrir a la comunidad escolar estos espacios. Esa es una escala media, no como de ciudad. La escala pequeña es todo, ¿no? Es como, es también cambiar como nuestra forma de ver la ciudad, o sea, dejemos de tener tanto miedo, démosle más autonomía a nuestros niños, ¿no? Como si se cayó, aprendió, ya no se va a volver a caer. Si no, nunca va a aprender, ¿no? Y nosotros también, o sea, somos demasiado temerosos a todo. Yo no vivo en Santiago, vivimos en las afueras.
Eh, y sí, llego a Santiago con otra mirada, no veo noticias, entonces camino por la calle súper relajada y disfruto y observo. Yo creo que la observación, el tener esos espacios, esos miradores, espacios de mirar, que pueden ser esenciales, y voy relajada por el mundo mirando esto, pero en realidad la ciudad de Santiago se vive apretada. Es como la gente corre, tiene miedo, aprieta sus cosas y no está observando, no está viviendo, no está aprendiendo porque se está protegiendo. Y volvemos al tema de la seguridad. Y después a una escala más macro, yo creo que lo que nos falta para aprender en la ciudad es tener una política estratégica para decir queremos aprender en todos los espacios y eso significa que todos los sectores empiezan a conversar, no solamente educación, no solamente vivienda y urbanismo, sino que salud, sino que etcétera, y empezar a conversar desde una mirada mucho más estratégica para poder, bueno, yo creo que ustedes lo tienen ahí en el GORE con el trabajo que están haciendo, porque en el fondo lo que hacen es aunar una idea de ciudad con diferentes actores para poder lograr un objetivo. Y en este caso podría ser el aprendizaje más, no sé, espontáneo, ¿no? Eso. A ver, hay muchas cosas que me gustaría decir, pero entrando solo por la línea que tú comentaste sobre, en el fondo, las políticas públicas, que es Imagínense que no existieran las plazas, que nunca a nadie se le ocurrió que existiera una plaza. Imagínense un mundo sin plaza. Si a alguien se le ocurre crear una plaza, que sería súper buena idea, igual habría que convencer al resto de la gente de decir, oye, pero ¿por qué vamos a tener plaza? Están las calles. Por aquí nos encontramos. No, pero es que es distinto, porque es un lugar más grande, ¿eh? Donde van a pasar cosas. Sí, pero es lo mismo, pero en la calle, pero cuadrado. Entonces, lo bonito de las políticas públicas es cuando se logra inventar algo que uno diga, ah, ya, o sea, la plaza bolsillo. Que todo el mundo dice, ah, lo que es. Y a mí en ese sentido me gusta mucho el concepto de infraestructura social, que es un poco lo que hemos estado hablando ahora, que es no entender solamente la infraestructura, por ejemplo, yo como arquitecto, de la perspectiva de cómo se diseña el lugar, el soporte, todo, que eso es una cosa, el soporte físico. La otra es las personas, quiénes son las personas que realmente podrían ocuparlo, qué tipo de actos pueden ocurrir ahí y que haya una forma de gestionar ese lugar. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que nos preocupamos de construir el lugar y de ahí que le vaya bien. Y yo creo que en ese sentido este es un espacio de infraestructura social que cumple una serie de funciones. En el verano puede ser un lugar de aire acondicionado y que todo el mundo venga al barrio acá porque hace mucho calor, y en invierno es porque al revés, porque protege del frío y cumple distintas funciones. Yo creo que eso es algo que las políticas públicas tienen la posibilidad de hacer, pero que de pronto nos quedamos demasiado encasillados en seguir haciendo la calle con la plaza que entendemos que teníamos que hacer, creyendo que porque tiene pasto y unos juegos de niños todo el mundo va a estar feliz. Es que es muy probable que la política pública vaya muy lento en relación a lo que hacen las personas. Es cosa de pasearse por este barrio que casi no tiene plaza, las calles están absolutamente rotas, hay varias que están en reparación, sin embargo, al lado de cada cité uno ve mesitas con las personas almorzando, otras con piscinas pilopincho cuando uno paseaba o venía, digamos, por acá caminando, se da cuenta que lo que no hace la política pública, lo que no hace la planificación, igual lo hacen las personas. Y probablemente después la política pública, bastante más tarde, digamos, un par de temporadas veraniegas después, replica ciertos modelos de asociatividad o de comunidad. Y eso es, yo creo, también un aprendizaje que tiene que ver con, tú lo nombrabas, ¿no? Con la precariedad, que por supuesto no es el ideal, no es el ideal aprender desde la precariedad, porque también es como de alguna manera dejar a mucha gente muy sola, ¿no? Pero sí en este barrio hay ejemplos notables de acción bastante más rápida que la de la política pública. No sé si quieren redondear esta idea, tengo dos preguntas, hasta el minuto o tres preguntas, varias preguntas ya. Voy a revisar el WhatsApp, acomódense. Yo voy a aprovechar, mientras tanto, de complementar también me pasó con el festival Hecho en Casa de este último año, que hablábamos antes de que quizá hay gente que tiene más tiempo por una gran brecha que
tiene que mejorar de todas maneras, pero el público principal de estas intervenciones en el espacio público, no sé si también pasa con Teatro Mil, que está pasando ahora, eran inmigrantes o gente de recursos más bajos quizás, agradecidos de estos espacios en los que están pasando estas cosas. Y me encanta también como ver eso. Tengo la suerte también de vivir en un barrio que es muy organizado y 2 veces al año cerramos la calle con permisos, con todo, y salimos, sacamos las mesas para afuera. Entonces tiene mucho que ver con lo que decías de, probablemente, claro, aquí quizás falta mucho en mejorar en infraestructura, en cosas, pero quizás tienen una comunidad o vida de barrio mucho más nutrida por salir a conversar, por darse los espacios de hacer estos malones urbanos, que también me encanta. Que soy más optimista de la cantidad de cosas que están pasando que tienen que ver con el espacio y la comunidad. Antes se empezó a hacer un montón de edificios cerrados con reja y cada uno vive en su espacio, y creo que los edificios más nuevos están manteniendo esta primera planta que antes se hacía para la peluquería, la lavandería y el lugar para vender comida de perro. Creo que se está repensando como, ya, la primera planta, entreguémosela a la comunidad, o tratar de aprovecharlo de esa manera. Oye, acá tengo las preguntas, voy a partir por al revés porque hay dos que tienen que ver como con contingencia y una que tiene que ver con aprendizaje, y voy a partir por la que tiene que ver con aprendizaje y ciudad. La pregunta es, bueno, hay una introducción, siempre se aprende, cosas positivas o negativas, siempre estamos aprendiendo. Ante el quiebre del paradigma en la educación y la incertidumbre del futuro, ¿qué aprendizajes creen son esenciales que aseguremos desde el urbano que las escuelas no le pueden dar a nuestros estudiantes? Y encuentro que esa pregunta es una enorme pregunta, fascinante pregunta, sobre todo por la crisis de la educación y por justamente en paralelo a la crisis de la vivienda, la crisis de los espacios urbanos y también un montón de factores que tienen que ver con el clima, o sea, la crisis climática, que tiene que ver con las nuevas condiciones climáticas en la ciudad, ¿no? Sí, a mí lo que me tiene, se ríen de mí en mi equipo porque dicen que tengo ecoansiedad, pero la verdad es que sí, que creo que no podemos seguir funcionando como funcionamos. El cambio climático lo estamos sintiendo. Estamos como adormecidos esperando, quizás como decías tú, como que la política pública haga algo, cuando somos nosotros los que tenemos que cambiar en cada acción para cambiar la realidad en la que vivimos. Desde ese punto, a mí los elementos naturales, como para no hablar de la naturaleza, todos somos naturaleza. O sea, hay una parte que parece que a veces se nos olvidó, pero todos somos mamíferos. Eh, y vivimos en un planeta que está cambiando y que esos aprendizajes en cómo generamos cambios ahora, eso hoy día no está siendo un tema en las escuelas, no está siendo como parte del currículo. Si va, yo lo veo porque trabajamos adentro y todavía, y está bien, hay otros temas académicos que tienen demasiada relevancia, pero efectivamente hemos dejado la naturaleza, nuestra manera en que nos alimentamos, nuestra manera en la que nos desarrollamos. Estamos creciendo. Chile es un país que de sus jóvenes, más del 50% tiene problemas de obesidad o sobrepeso. No nos movemos y estamos promoviendo el sedentarismo, que efectivamente para los adultos es más cómodo tener a los niños chicos sentados adentro de una sala de clases. Entonces, ¿cómo nos readaptamos? ¿Cómo nos salimos de nuestra zona de confort? Yo creo que se trata de eso también, como vamos a probar cosas diferentes, vamos a movernos más, vamos a comer de una manera distinta, vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo con respecto al plástico, porque por mucho que lo reciclemos, seguimos consumiendo plástico. Entonces, y el cambio climático, Santiago se está desertificando, como no va a seguir saliendo agua. Estamos al lado de la cordillera, es cierto, y tenemos una suerte increíble de eso, pero el agua se va a acabar también, como que o hacemos cambios ahora, y que creo que van desde cada uno, no
no sé, yo no me gusta ni esperar ni a la política pública ni al currículo nacional, sino que hoy día en nuestras opciones diarias, me estoy yendo del aprendizaje, perdón, pero es que creo que todos tenemos la intuición también. Y esa intuición hay que seguirla. Nos meten demasiado miedo, a mí me pasa lo mismo. Yo vengo a Santiago y ando relajada, pero todo a mi alrededor me miran como, pero cuídate. Pero la intuición es es fuerte, o sea, ¿cómo voy a dejar de conocer a los otros? También me pasa. Eh, creo que es importante es escucharse más a uno mismo, generar esta cultura. Antes de que los espacios se demoran en cambiar, son, claro, son inversiones grandes, pero creo que todos, no es una cosa que le pidamos a otros, sino que todos podemos empezar a cambiar ahora. Sí, yo aprovechando que partiste tú, Ángela, y que partes de algo más nicho, por así decirlo, que es el patio en el sistema educativo y que este conversatorio y este festival tiene mucho que ver con, no solamente es tarea del establecimiento educativo el enseñar, el aprender, sino más cosas, ¿cuáles son esas cosas? Ya, tú partes por el patio de cambiarlo con esto de la naturaleza. Creo que el, el establecimiento está en un territorio definido que quizá alguien lo mencionaba en el lanzamiento del festival, que está enfrente de un pucará y no hacen clases Claro, enfrente, en el cerro de enfrente, está obviamente muy mal. Me encanta ver colegios que por problemas de infraestructura tienen que salir a trotar la vuelta alrededor, pero me encanta que se ir como expandiendo un poco. Tú no estás en un lugar cerrado, sino que lo ideal sería poder ir, bien. ir abriéndose más, ir integrando a la comunidad cercana, de a poco, obviamente, sobre todo uno manda a los niños al colegio para que estén seguros y tiene que ser de una forma segura que se van ampliando esa gama de conocimiento que van teniendo. Y creo que por ahí va, además que también creo que los niños son el futuro, pero nosotros somos los que también tenemos que ahora empezar a hacer los cambios de todas maneras. Así que eso, el territorio en el cual está emplazado cada cosa, ir ampliándolo, ir conociéndolo, ir conquistando y así se va aprendiendo también al mismo tiempo. Oye, yo solo voy a sumar a eso que creo que la pregunta era cómo la escuela o los espacios educativos no, qué es lo que le faltaba, ¿no? Claro, súper de acuerdo con el tema O sea, la pregunta era cómo en el fondo con la crisis de lo urbano, la crisis de la educación, pero cuál podría ser el rol de la escuela o de los espacios educativos justamente para el aprendizaje y también como el rol social de esos lugares, ¿no? no, es como que me perdí de repente, pero Yo también me perdí, me fui por esa parte. oye, no, pero sí, yo creo, sabes que el punto que hace Ángela me parece esencial, sobre todo en el contexto urbano. Yo creo que un poco nos alienamos, ¿no? Estamos así en una cosa que no nos entendemos en un sistema. Em, y bueno, voy a hablar de mí, va. En la experiencia personal, en el fondo, cuando yo me expuse a lo sublime que es la naturaleza y empecé a vivir todos los días, a levantarme con el sol y acostarme con el sol, y mis hijos e hijas también, y a despertarme con el gallo cantando y el relincho del caballo y el mar, que el mar la luna, que subió la marejada, que bajó la marejada y empezar a nadar en el mar y a sentir todas esas cosas, me di cuenta que estaba completamente fuera de un sistema. Estaba en un sistema artificial. Y me encantaría, de hecho han sido cosas como que le estoy dando vuelta, poder incorporar esa mirada, ese aprendizaje que llevo de 3 años después de la pandemia que me arranqué y no, que espero no tener que volver acá, que me encanta venir, pero un rato. Porque siento que lamentablemente, por lo menos como está diseñado hoy día la ciudad, hemos perdido ese acercamiento a todos los ciclos naturales de este ecosistema que nosotros somos parte esencial de ello. Entonces, quizás yo creo que la crisis más importante que deberíamos asumir es esa, ¿no? Que nos alejamos de cómo nosotros somos parte de algo mucho más superior que esta cosa artificial.
Y ahí hay proyectos súper interesantes que se están haciendo, que yo he escuchado a nivel del gobierno de la región metropolitana, como incorporar más vegetación, pero no una vegetación ornamental, sino que realmente pensar qué significa tener un bosque o la naturaleza en la ciudad, qué es atraer fauna, qué es cambiar el sistema de calor, o sea, bajar las temperaturas, acercarnos mejor al río, o sea, hay muchos, tenemos las herramientas, ¿no? Tenemos la geografía, pero muchas veces no vemos porque hay mucho smog, pero cuando lo vemos tampoco tenemos espacios para admirar la cordillera o espacios para admirar el río o etcétera. Entonces creo que en la ciudad se puede, es una mirada a largo plazo, pero creo que ese es mi aprendizaje quizás de la pandemia. Corredor ecológico, sí. Algo que ¿Aló? agregar. Sí. A ver, hablando un poco de esto de políticas públicas, incertidumbre y colegios. En general las políticas públicas son reactivas ante una necesidad, sea algo como explícito o que alguien lo pide, ¿no es cierto? Faltan calles que pavimentar, ahí está súper objetivo, falta vivienda, y eso no ha pasado, de que seguimos teniendo muchas cosas que faltan y por lo tanto vamos siempre reaccionando a lo que falta. Y lo que estamos aprendiendo hoy día con la transformación de los últimos años es que está todo cambiando. Y por eso es tan importante hoy día, a los grandes, reformatearnos para abordar esta incertidumbre, porque nos gustaría que las cosas fueran mucho más claras, más estables, y no es así. Y ahí es donde hay una cierta responsabilidad en la formación desde los niños, porque esos van a ser los que van a hacer la nueva demanda, ellos van a ser en pocos años más los que van a cambiar el mercado, porque son los nuevos compradores, y después van a ser gobierno. Entonces, ahí yo creo que el hecho de trabajar desde los colegios con este tema de cómo gestionar la incertidumbre, la frustración, el cambio, que es algo que tenemos que asumirlo como de base, es muy complejo cuando cambiar las formas de los currículos, o sea, en la universidad que debería ir al frente, es súper difícil cambiar un cursito, entonces cambiar los currículos del colegio es tremendo. Mi impresión es que ahí sí tienen que venir los gobiernos desde arriba y hacer cambios fuertes en que viene un gobierno y dice, creamos el programa de y se acabó. Y así se creó que era mi barrio y un montón de otras cosas que antes no existían. Entonces, no va a venir por el Ministerio de Educación. Por ahí no puede, por historia. No va a venir por el mismo porque está haciendo casa. Entonces tiene que venir por una mirada mucho más transversal desde el Estado, desde la presidencia, como es Chile, porque si no viene la presidencia, no ocurre. Entonces sí creo que todo este tipo de instancias son importantes para generar esa demanda nueva, encuentro. O ahora, en las próximas elecciones, o en 10 años más, pero si no se crean esas cosas nuevas, el loop de cambio es demasiado lento y está pasando todo demasiado rápido, y por lo tanto a lo que estamos enseñando no puede ser basado en conocimiento, sino que es la práctica de adaptarse. Tenemos tiempo para una pregunta más y ustedes tienen prácticamente toda experiencia académica fuera de Chile y me imagino que por sus trabajos también están conectados con lo que está pasando en otras ciudades. Por lo tanto, si es que se les viene a la mente algún tipo de proyecto, experiencia innovadora que implique espacio urbano y aprendizaje y que se esté desarrollando en algún punto del planeta y que sea entretenida de contar acá, algún ejemplo a cualquier escala, pero que sea entretenida y que podría ser como también un referente a adaptar acá. La Carola tiene, Carola. A mí me encanta un proyecto que se llama Campo de Cebada, que para mí es una genialidad que se hizo en Madrid. Duró, no me acuerdo cuánto, pero algunos años en un espacio que había una construcción municipal, estatal, se derrumbó para hacer una piscina, vino la crisis y no prosperó el proyecto, no había recursos y quedó abandonado un solar grande. Quedó abandonado durante mucho tiempo y resulta que el barrio, La Latina, estaba poblado de arquitectos, fotógrafos, bueno, gente creativa, ¿no? Como uno. Eh, entonces, se juntaron, sobre todo un grupo que se llama Zuloac, que si lo buscan es bien interesante. Estaba el grupo Basurama, que también es muy conocido, que ocupa basura para transformar el espacio urbano.
y otros más, ¿no? Y armaron un comité de ciudadanos y solicitaron el comodato, el uso por un tiempo de este espacio mientras no se hiciera la piscina olímpica que iban a hacer, la piscina municipal. Pero los recursos económicos llegaron mucho tiempo después, entonces este plazo fue largo. El espacio se transformó y era increíble. Se autoorganizaban, colaboraban entre ellos y se armaron teatros temporales que después se transformaban y se hacía una cancha de skate y por allá había una huerta y el domo de no sé qué y un día un concierto, después se ocupaba para cuidar niños. Entonces, esa dinámica que parte desde, como dice Roberto, como desde la emergencia, urgencia, además del espacio del ocio, porque no había pega. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos algo por nosotros, entre todos nosotros. Fue súper interesante. Búsquenlo. Campo de Cebada en España me parece que es como un ejemplo increíble que ojalá se repita, pero no en el contexto de la emergencia, sino que solamente porque es una buena forma de hacer ciudad. Se anota. ¿Algún otro proyecto, Roberto? Sí, hay dos cosas que se me ocurrieron que están relacionadas a lo que había comentado antes. Uno es que Chile estamos viviendo esta nueva etapa de calor extremo. Antes nadie hablaba de calor hace 10, 15 años, es una cosa nueva, pero no da sequía, el calor. Y eso es algo que todavía estamos súper a tiempo porque es nuevo, todavía no se empieza a morir gente, como en Europa, en el hemisferio norte es común. Entonces, de las cosas que yo creo que uno se debería preocupar, porque todavía hay mucho por hacer, en Nueva York tienen los cooling centers, que son estos gimnasios, bibliotecas, cualquier lugar que tenga aire acondicionado, porque allá no tener aire acondicionado te mueres, en el invierno o en el verano. Y por lo tanto, una red de espacios de distintas cosas que están orientados a que los viejitos que no tienen aire acondicionado tienen una forma de llegar allá, creo que eso es una forma súper potente de transformar la ciudad en función de algo que es muy importante y que salva vidas. Y algo relacionado a eso, de que nos podemos adelantar también en el otro caso de la ciudad del Cabo, que el 2018 se dieron cuenta que iban a quedar sin agua y determinaron el día en que no iban a tener agua potable, pero fue meses antes que permitió que la gente realmente se pusiera las pilas, disminuyera la demanda y por lo tanto fue una cosa que permitió adelantarse, pero que requería que mucha gente cambiara su forma de actuar. Yo creo que esas dos son temas que nosotros perfectamente podríamos replicar en Chile con distintos temas, no solo con el calor. Sí, respecto del tema del calor, hay que decir que cumplió un año el código rojo del gobierno metropolitano, que está como piloteándose, y lo otro es que la única comuna que tiene un plan de ola de calor es Las Condes, lo que es bastante sui generis, que tiene efectivamente no solamente puntos de hidratación, sino que también tiene algunos lugares acondicionados para que la gente, no solamente de Las Condes, porque es una comuna en la que transita mucha gente que va a trabajar y vuelve, puedan hacer algunos puntos. Renca está por estrenar otro plan de contingencia de calor y Providencia también está trabajando en eso. Yo, al contrario tuyo, creo que nosotros estamos atrasadísimos en eso. Ya el año pasado se dieron como 5 o 7 olas de calor y la verdad es que con esta crisis de la vivienda y el hacinamiento y los espacios, digamos, de islas de calor, que por supuesto están en las comunas más pobres, yo creo que la ciudad está muy, muy al debe respecto de cómo soluciona o le da apoyo a las personas que además tienen que cruzar la ciudad para ir a trabajar de un punto a otro, 2 o 4 horas para transportarse con 40 grados, y especialmente niños, mujeres, personas con enfermedades, digamos, de base, tercera y cuarta edad, son súper vulnerables. Entonces, ahí es un buen punto porque se puede transformar además en una ciudad entretenida, además de y educativa, además de una ciudad práctica, digamos. No sé si alguien más tiene que agregar algo. Yo feliz en esa línea también de cómo bajamos la temperatura, ¿cierto? El ejemplo de París, cómo se ha ido adaptando a través de la transformación de patios escolares, es mi tema, pero lo he visto muy de cerca, como en, no sé si 3 años, pero ya llevan transformados 100 patios. Lo que pasa es que los patios, al ser de cemento, aumentan la temperatura. Entonces, son un problema que y entonces, ¿cómo adaptamos los patios según los diferentes climas también? La idea tampoco es hacer patios súper verdes que estemos regando y en el norte de Chile,
sino que entender cuál es el contexto geográfico y transformar esos lugares. Ya tenemos cientos. En París van muy acelerados con eso, en Holanda también. En Holanda el problema son los drenajes, entonces Berlín también es como estas áreas las convertimos en buenas áreas de drenar, de empezar a no perder el agua. Hoy día en Chile todas las aguas de los colegios que no son pocas, además que en los colegios se lava mucho, todas esas aguas se van por el alcantarillado, lo que hace que se nos rellenen y ya sabemos lo que pasa después con los ríos. Entonces, ¿cómo empezamos a infiltrar? París lo tiene, también vino desde una decisión central, totalmente, como esto tiene que cambiar y bueno, ahí lo están haciendo. Pero hay un caso que me gusta mucho de ciudad y aprendizaje, que es en Japón, es un proyecto que lo conocí en Tokio, que es cómo armar pequeños humedales, pero a escala de las casas, a escala de los colegios, y es con una llave de agua, me pareció que era tan simple, pero tiene esa cosa de los japoneses realmente tan cuidadosa, que es una llave de agua que prenden la llave 3 minutos cada día, se empieza a humedecer esa tierra y empiezan a llegar diferentes bichitos, empiezan a aparecer nuevas formas de vida, las semillas que estaban dormidas empiezan a germinar y queda como ese espacio de reconexión, como de tranquilidad. Y es tan sencillo igual, es como buscar en qué lugares dentro de la vida por la que nos movemos, ya sea o en las escuelas o en las casas o en las plazas, 3 minutos de agua y cercado, eso es súper importante. Y donde empiezan a aparecer unas arañas increíbles y donde las personas que entran saben que ese es su lugar de reflexión, de contención. No es un lugar que se va a ir a gritar ni de movimiento, sino que de estar con uno mismo. Creo que ese es un ejemplo muy concreto que dan ganas de hacer el experimento a ver qué pasa. Gracias. Sí, yo a riesgo de sonar populista, quiero destacar todos los proyectos que he aprendido y que he conocido acá en este festival, de la gente que fue parte de los conversatorios y de la gente que hizo sus charlas también, y de estos otros como elementos como viceversa, como hay un montón de cosas que partiendo el año salgo absolutamente optimista y pude hablar con las chicas de Tremendas que me dijo que estaba postulando a la universidad recién ahora y me presentó a su compañera de primero medio, como dije, hay fe en el futuro, creo que eh, destaco esos proyectos que están ocurriendo también aquí en este momento. Vamos a dar entonces por cerrado este conversatorio, el último de este encuentro. Gracias a todos, a la Ángela Ibañez, Roberto Moris, a Curro Guerrero y a Carolina Carrasco. Los pueden encontrar en sus Instagrams. Los pueden seguir. Arroba. Gracias por la paciencia y por las preguntas también. No se pudieron hacer todas, pero se hicieron la mayoría. Gracias. Gracias. Y queremos invitarlos a las últimas 2 charlas de gente que aprende. Viene Pablo Matamoros y Pablo y la Vaca, así que al fondo en el escenario, las últimas 2, para que no se vayan todavía. Que nos saquemos tanto. Además,